temas monetarios, dos aclaraciones antes de empezar. La primera es que creo que más bien lo que estoy haciendo es un resumen de la discusión previa, de muchas de las cosas que se han dicho y también desde ayer, porque de temas monetarios y cambiarios se ha hablado mucho. La segunda, que a lo mejor el título de la exposición fue demasiado pretencioso, no venimos con soluciones. No porque no podamos, hemos hecho esto en otro momento, pero aquí queríamos hacer otras alertas. Empiezo más o menos conectando con lo último que decía la doctora Bismarck, que tenía que ver con las causas de las cosas, ¿no? Este es un gráfico simplemente para actualizar un poquito de dos paneles, para actualizar un poquito el contexto. Da la tremenda caída de variables fundamentales del PIB agrícola, el PIB industrial, las exportaciones, las remesas, incluso después una recuperación. Y como decía ayer Julio, el peligro del momento actual no es tanto la caída, sino la incapacidad que ya viene siendo estructural para detener la caída, ya no para crecer, sino para detener la caída. Y bueno, aquí se ve entonces cómo eso se refleja en variables como los precios, el tipo de cambio, también se ve el déficit y la cantidad de dinero, aunque aquí están deflectados pues, en términos reales. La pregunta, de todas maneras, que tenía que ver un poco, repito, con lo que decía Bismarck, es, muchas veces se dice, no, ¿cómo crecen los precios del tipo de cambio? No, es que no podría haber sido de otra manera. Cuando uno ve lo que pasa en el panel izquierdo, lo que claramente viene a la idea es que no podría haber sido de otra manera. Es lógico que con una caída de esas proporciones, esas fueron los resultados de una economía más allá del comportamiento de ciertas variables nominales. Y aquí hay una discusión precisamente de cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Y hay tres elementos que hemos discutido en otras ocasiones, pero que resaltamos. Primero, hubo efectivamente una tormenta perfecta de shocks, ¿no? De 2019 para acá vino el incremento de las sanciones y las presiones con la administración Trump, vino todo el efecto sobre la economía de los cierres de frontera, del esfuerzo del gasto público con el tema del enfrentamiento a la COVID, vino todo el impacto de los conflictos internacionales sobre las cadenas globales de suministro y sobre los flujos internacionales de financiamiento, comercio e inversión, vinieron catástrofes naturales que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad, el cambio climático, y también tuvimos accidentes tecnológicos de importancia que tuvieron. Todo eso ocurrió en muy poquito tiempo. Segundo, hay que hablar de errores de política, pues son shocks también, que son difíciles. Aquí hablo de tres, pero podrían hablar otro, pues que hemos hablado bien. El ordenamiento monetario, no hay que decir, la asignación de las inversiones, el manejo de divisas en el sistema financiero, de que eso muchas veces habla de deuda y se confunde con esto, no es lo mismo. Una cosa es no pagar y otra cosa es no respetar los activos, las personas naturales y jurídicas cuando lo tienen en el sistema financiero. Y por último, la acumulación de distorsiones estructurales. Todos esos shocks operaron sobre una economía tremendamente frágil que llevaba 30 años de bajo crecimiento, baja productividad y muy baja inversión. Entonces, una economía en esas condiciones, una economía que también por el propio inicio de la reforma ya era distinta, había otro peso del sector privado, los flujos con el exterior, pero no había cambiado su modelo esencialmente. Entonces, era una economía frágil estructuralmente, pero también con un esquema de funcionamiento que no le permitía reaccionar a los shocks de esta naturaleza. Seguimos. Entonces, básicamente, uno de los primeros ejercicios que queríamos estudiar era precisamente qué señales estructurales podrían darse de esa nueva economía o de esa nueva normalidad, porque creo que sacó todo en Cuba, decía que un amigo le decía nueva anormalidad, ¿no? Pero básicamente, copyright, básicamente, 5 elementos fundamentales a partir de una matriz de consistencia macroeconómica para el año 2021, que es el único que hemos tenido un solo tipo de cambio oficial, agregado sobre PIB, por cierto. 5 elementos, tiene muchas otras lecturas. Con esta herramienta combina flujos reales y financieros, arriba los reales, abajo los financieros, por sectores institucionales. Primero, el déficit en cuenta corriente. El gran problema de la economía cubana es la incapacidad para generar ahorro interno, para financiar incluso niveles muy bajos de inversión. Y eso, por supuesto, la economía tiene que financiarse con el sector externo. La característica aquí, lo diferente, es que eso siempre ha sido un problema de la economía cubana, la incapacidad de generar ahorro interno, pero a veces por problemas administrativos generaba superávit en cuenta corriente. Durante mucho tiempo tuvimos superávit en cuenta corriente. Desde 2021 para acá tenemos déficit. Por lo tanto, se conecta incapacidad de generar ahorro interno con incapacidad de generar ahorro externo. Es la peor de las ecuaciones. Segundo tema. En esa ecuación de desahorro, el principal generador de desahorro es el sector público.
prácticamente absorbe todo el ahorro generado por el sector de los hogares, el sector de las empresas, con el agravante, dos agravantes. Uno, tiene que ver con lo que decía Vilma, según los cálculos de estimaciones que hay aquí, el déficit es 2 veces el déficit oficial, o sea, esa otra mitad es déficit fiscal y además monetizado, con los consiguientes efectos que tiene sobre los equilibrios macroeconómicos. Tercero, la remesa, que aquí se estima alrededor de un 20% del PIB, nosotros hemos hecho otras estimaciones que se parecen, financian consumo, ahorro, también inversión, hay una inversión extranjera velada, pero caen en términos netos, como lo vemos adicionalmente, y en esta nueva normalidad, lo nuevo es que llegan cada vez más por canales no bancarizados y no formalizados, lo que limita la capacidad de la política pública para influir sobre ese flujo que es tan importante para la economía. Cuarto, si hablamos de regímenes monetarios y de capacidad de utilizar un mejor uso de los recursos internos, el sector financiero es importante. Sin embargo, la economía cubana es una economía desbancarizada y con muy poca intermediación financiera. Ahí lo que se ve en ese año, en términos del PIB, el efectivo crece 3 veces lo que crecen los depósitos de los hogares y el crédito al público no bancario, el crédito bancario, es la tercera parte de lo que se financia el gobierno. Es una economía prácticamente el sector financiero y en este caso la misión primero lo que hace es financiar al gobierno. Y por último, el fenómeno de inflación reprimida. Hay crecimientos de más de 15% en términos reales de los depósitos y las reservas bancarias que no se justifican por la demanda de transacciones y por lo tanto podrían ser un indicio de inflación reprimida y que vuelve a hablar, también como decía Vilma, de la complejidad del fenómeno inflacionario en Cuba. Tiene múltiples causas, pero también diferentes manifestaciones. No todo se genera en inflación ahorita. El otro ejercicio que hicimos fue una sistematización de es difícil hablar de esquemas monetarios, pero vamos a decir de herramientas monetarias y cambiarias en los últimos 30 años, con una primera etapa que fue la dolarización, una segunda etapa en el periodo de desdolarización hasta, vamos a decir, el inicio de los problemas con el CUC y una tercera etapa hasta 2010-2018. No llegamos hasta aquí porque la principal lectura de este recorrido es cómo los problemas que llegaron a afectar la crisis de los últimos años no solo estaban basados por problemas estructurales, que evidentemente son la principal causa, sino también por un desmontaje paulatino de las principales avances en materia cambiaria se hicieron a principios de los 90. Y entonces aquí vemos, primero, un patrón de dolarización que nos acompañó durante todas las etapas, con sus altas y bajas. Primero, fuerte dolarización. En los inicios de la dolarización, el CUC se mantuvo como referencia del dólar, o la imagen del dólar, pero hubo, por ejemplo, una disminución importante de los depósitos en dólares del sector de los hogares, y bueno, ya en la tercera etapa hubo un retorno, empieza a crecer el mercado informal. En términos de régimen cambiario de asignación de divisas, se pasó de un tipo de fijo administrado por el Banco Central, pero que respondía a señales de mercado, el Banco Central cambiaba, a partir de 2025, un tipo de cambio fijo, ultra fijo en los dos segmentos de la economía, tanto en el empresarial como en el de los hogares. Y de una asignación de divisas inicialmente descentralizada para el sector emergente, que permitió dinamizar ese sector en los primeros años, a esquemas de una alta centralización, primero con la cuenta única, después con los CL, y bueno, ha habido muchas innovaciones en ese sentido para corregir el desbalance que siempre ha habido entre oferta y demanda de divisas. Ya Vilma anunciaba que ha habido, en términos de herramientas monetarias, sobre todo el sector de los hogares, hubo ancla de precios, tipo de cambio, salario, algunos instrumentos. Hubo un esquema de tasas de interés que se empezó a utilizar en el sistema financiero que, por ejemplo, es el principal responsable positivamente de la caída de los depósitos en divisas en los hogares. Y ya en la última etapa se generan nuevos instrumentos que es muy interesante, como el interbancario o los bonos soberanos, pero nuevamente herramientas que no se acompañaban de otro tipo de medidas. La herramienta en sí estaba muy bien, pero el impacto era muy limitado. Por último, lo que decía Vilma, la disciplina fiscal. Ahí que hay otro elemento que es que de una disciplina tipo Maastricht en la primera etapa, 3% del PIB, a una sobremisión importante de CUC en la segunda etapa y una sobremisión muy grande de CUP en la tercera etapa, se fue perdiendo la disciplina completamente. Resultado en términos de convertibilidad, pasamos de plena convertibilidad en dólares y CUC en CADEC, el sector emergente, a una pérdida de convertibilidad del CUC y después la última etapa del CUC y del CL, y traspasó al sector de los hogares porque eso al final estaba conectado una cosa con la otra. El sector minorista
como estaba conectado. Aquí, de nuevo, el mensaje era un esquema dolarizado y segmentado que fue el patrón que tuvo en otro momento, pero se fueron desmantelando poquito a poco los mecanismos de gestión asociados a herramientas de mercado que se innovaron en los 90, se fueron levantando las anclas, se fueron levantando los instrumentos y así fue como recibimos el ordenamiento, sin ninguna capacidad para reaccionar entre shocks macroeconómicos. Entonces, bueno, así un nuevo régimen monetario. Decía que no teníamos propuestas, lo que tenemos son preguntas, ¿no? Pero preguntas importantes, porque a nosotros algo que nos preocupa del debate, una motivación del debate, es que muchas veces vemos el debate concentrado, no solo las políticas, en cuestiones específicas. Y a pesar de que, aquí vamos a decir al final, es muy importante focalizar, también es muy importante saber hacia dónde se quiere ir para improvisar menos y evitar ser sabero. Y en términos de régimen monetario, nosotros ponemos el esquemita, porque el esquemita clásico del esquema político monetario, cómo se va de los instrumentos a los objetivos finales. Y esas flechitas generalmente, las clases macro se ven muy sencillitas así, pero son los mecanismos de transición. ¿Cómo pasamos de una economía dolarizada, con gran segmentación y prácticamente sin mecanismo de transmisión de la política monetaria, a una economía con un único régimen monetario, mecanismo de transmisión en donde el peso sea el centro de gravedad del sistema financiero? Hay 4 grupos de preguntas, voy a irla rápido, Paco, antes que me digas nada, que hay que hacer preguntas. 1. ¿Sabemos qué régimen cambiario queremos? Tipo cambio fijo, no el de los hogares en general. ¿A qué vamos? Tipo cambio fijo, flexible, intermedio. Habrá controles de capitales, controles sobre la cuenta corriente. Se mantendrán los mecanismos de asignación de divisas. En función de eso, y tú de nuevo, no sé si hay estudiantes aquí con la trinidad imposible de la política monetaria, ¿cuál es el régimen monetario que podemos aspirar? Seguiremos con agregados monetarios, con tipo de cambio, podemos aspirar a metas de inflación. Segundo bloque, nada de eso es posible sin institucionalidad. Empezando por la cotización macroeconómica. Por muy grande sea la aspiración el día que se rompa la disciplina fiscal o la manera en que se coordinan los objetivos políticos, fiscales y monetarios, eso no va a tener resultados. Segundo, independencia del Banco Central, aunque sea operativa. ¿Quién es la autoridad monetaria en Cuba? Eso no queda muy claro. ¿Dónde están las reservas internacionales? Tienen que estar en el Banco Central. Y tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas para que las metas sean creíbles. Y por último, supervisión. Solo por poner un ejemplo, los problemas que hay de corralito de falto en el sistema financiero y discrecional tienen que ver en el fondo también con problemas de supervisión bancaria. Los bancos tienen que ser supervisados. Cuarto, operacionalización del esquema. ¿Cómo se gestiona la transición? Desde hoy hasta mañana. ¿Cómo se alinean cómo se van alineando los diferentes segmentos y cómo se gestiona la transición? O cómo se formalizan los espacios donde el Estado se retiró, como el mercado de divisas. Instrumentos. Para que haya política monetaria tiene que haber instrumentos y los instrumentos dependen de que haya mecanismos de transmisión. Eso depende de otras transformaciones estructurales e institucionales. Porque mientras la economía, los precios en el sector estatal sean fundamentalmente regulados, las tasas de interés y los salarios, las posibilidades de desarrollo de esos mecanismos de transmisión son limitadas también. Y por último, no repito lo que ya se dijo, data y herramientas analíticas, política monetaria sin datos para anticiparse a los shocks y para anticiparse al impacto de las políticas es prácticamente una política coordinada fracaso. Por último, está más clarito porque es infraestructura, pero no menos importante que esto también tiene que ver con la infraestructura del sistema financiero. Los regímenes monetarios se basan en mecanismos de transmisión que transcurre al interior de variables que están en el sistema financiero, tasas de interés, agregados monetarios. Cómo desarrollar mercados interbancarios, de deuda, de divisa, la infraestructura de los canales de pago, los medios de pago, digitalización, fintech y educación e inclusión financiera para acercar la oferta y la demanda de la divisa. Cierro con esto, que a mí me parece que no estamos diciendo nada nuevo, pero es algo que empezamos a levantar como parte del paper, porque yo creo que es un resumen de todo lo que se ha discutido de él, ¿no? Son como 9 líneas de, nosotros le decimos los dilemas, pero pueden llamarse también los aprendizajes de la estabilización. Primero, estabilización es una tarea compleja, no basta con ajustes puntuales, se necesita articular con un programa de transformación productiva institucional. Segundo, focalización versus magnitud de los desafíos, lo que decía Martín. Es preciso focalizar porque no es posible hacerlo todo frente a los desafíos que te tienen y con los recursos que se tienen. Desde nuestro punto de vista, la prioridad tiene que estar en generar superávit en la cuenta corriente en el muy corto plazo, fortaleciendo la posición financiera externa y creando espacio para mayores reformas. En el muy corto plazo todo debiera subordinarse a ese objetivo. Tercero, la credibilidad es un activo fundamental, como
decía Martín también, hablaba del foro. Para comunicar, hay que comunicar creíblemente sobre un programa que no se basa en diseños funcionales de baja calidad, sino que sea integral sopesando costos y beneficios. Cuarto, crisis de deuda versus confianza. Aquí hay un tema clave que es que, en términos de credibilidad, que es que hay que resolver el tema de la deuda. Y no es solo reestructurar. Respeto sobre los activos financieros, innovar también en gestión. Aquí está interesante, hemos hablado un poco del programa de conversión de deuda de Cuba con España, pero ahí hay un camino que no es el único, pero interesante, y descentralizar también los mecanismos. Quinto, Vilma lo ha reiterado varias veces, financiamiento externo. No hay reforma sin financiamiento externo. Estamos en unas condiciones mucho más difíciles para generarlo, pero bueno, hay que optimizar dónde se coloca el financiamiento, buscar nuevos mecanismos innovadores para romper el círculo vicioso, estancamiento del endeudamiento. Sexto, dolarización parcial estructural. Como estructural que es, no tiene una solución de corto plazo. Yo creo que hay cierto consenso sobre que hay que buscar un programa de mediano plazo basado en un esquema inicialmente selectivo, y si la prioridad son los superávit en cuenta corriente, la prioridad también en términos de unificación tiene que ser el sector exportador y el sector productivo. Ajuste fiscal versus shocks recesivos, no abundo, Vilma lo dijo, gradual, selectivo, más reformas estructurales institucionales, incluso al interior del sector público, cómo reasignar las inversiones, cómo mejorar la eficacia a través de mecanismos de administración y gestión de las finanzas públicas, subsidios y tributos. Control monetario versus shocks contractivos, herramientas que permitan reasignar la liquidez del sistema empresarial y financiero hacia gasto público prioritario. Hay poca capacidad de generación de ahorro interno, pero hay exceso de liquidez del sistema empresarial estatal. Y a la misma vez, necesidad de financiamiento del sector público. Y por último, una gobernanza robusta y flexible. La reforma no es posible sin voluntad y capacidad técnica y política para priorizar, gestionar imprevistos y corregir errores.